Hola crowdfunders, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Ya hicimos un vídeo corto, de menos de un minuto, sobre el tema y tocaba hacer un vídeo un poco más extenso. Hablamos de uno de los mayores problemas del crowdfunding actualmente en las plataformas y también para todas las personas que creamos y lanzamos proyectos a través de financiación colectiva. ¿Sabéis de qué hablo? ¿Sabéis de qué hablo? Hablo de la facturación. Cómo cuando acaba una campaña tenemos que enviar facturas o recibos a todas las personas que han participado en nuestra campaña. Hoy veremos un montón de claves para que podáis hacer esto bien y también veremos qué herramientas tenemos para conseguirlo. Por supuesto veremos un montón de claves que podréis aplicar a vuestros proyectos y ya lo sabéis, no podéis olvidar suscribiros a este canal y también darle a la campanita para que eso os notifique de cada nuevo vídeo con un montón de claves cada semana para vuestros proyectos. Y ahora sí, sin más, ¡vamos a por ello! Facturas y más facturas. ¿Sabéis una curiosidad muy interesante? Muy interesante. En Argentina hay unas masitas, como unos croissantsitos, unas pastitas que se llaman facturas. Dicen, dame una factura, y no saben si te refieres a la factura de lo que has pagado o la pastita. ¡Imagínate qué lío! Bienvenidos y bienvenidas al canal de Maná con YouTube. Hoy hablamos de un tema muy serio, porque claro, cuando uno realiza el lanzamiento de un proyecto a través de una campaña de recompensa, acordaos, la preventa de un producto, servicio o experiencia, resulta que cuando ya recauda el dinero y tiene que entregar los bienes, también debe adjuntar un recibo o una factura por la contribución que han hecho las personas. En definitiva, estamos hablando de una venta. Y claro, las plataformas no tienen paneles de control de facturación que estén a la altura, y debemos lidiar con una gestión manual de todo eso. Vamos a ver por qué debemos hacer las cosas bien hechas, qué herramientas y opciones tenemos para poder realizar esa facturación correctamente y como siempre haremos todo eso, ya lo sabéis, con ayuda de la red de redes. Hay una factura que se llama El Vigilante, que es larguito, y tiene una masita muy rica. Y luego hay una que se llama, ya me sale en argentino, la Media Luna, que es como un croissant francés, pero se llama la Media Luna, que en el fondo tiene un nombre más lógico, ¿no? Porque Media Luna parece más un croissant, tiene forma de media luna, ¿no? Oye, bastante bien esto de las facturas, ¿eh? Bien, crowdfunders, como siempre empezamos con esta maravillosa presentación. Vamos a por el primer punto, primera clave. ¿Hay algo realmente de herramientas? Porque es una pregunta que me habéis hecho mucho en los comentarios. ¿Hay alguna herramienta verdaderamente en las plataformas que esté a la altura? Algo, por ejemplo, estilo a lo que ahora os voy a enseñar, la plataforma Cuaderno, una plataforma de facturación muy interesante que nos permite integrar nuestro e-commerce con un sistema que realiza facturas automatizadas. Muy interesante, os lo recomiendo y también hay otras alternativas. Pues bien, ¿hay algo así que esté integrado con las plataformas de crowdfunding? Porque, por ejemplo, Cuaderno tiene integraciones, es decir, podrían realmente las plataformas ponerse en contacto y buscar una integración de la plataforma a la herramienta Cuaderno. Pero, lamentablemente, os tengo que decir que no hay nada así, ¿de acuerdo? Así que imaginaos lo que es el drama de tener, ya no te digo 100, a lo mejor 50, es que 50 facturas a realizar cuando acaba tu campaña de crowdfunding una detrás de otra. Hombre, es un trabajo considerable. Y claro, cuando ya pasamos a 200, 300, 400, 1000 o 2000 facturas es un auténtico drama. Y cuidado, no estoy hablando de que siempre tengáis que facturar, a veces lo veremos, tenemos que hacer un recibo, pero da igual, tienes que estar gestionando este tema de forma no automatizada y eso es una pérdida de tiempo muy bestia. Tenemos la alternativa manual y es la única que hay, ¿de acuerdo? Así que primera clave, estad preparados por favor para una facturación manual porque es lo que os va a tocar hacer cuando acabe vuestra campaña de crowdfunding. Esta sería la primera clave que como veis es negativa, pero vamos a pasar a la segunda. ¿Qué tenemos siendo positivos? ¿Qué podemos realizar a nivel de facturación? Bien, lo primero es la herramienta de formularios. Fijaos que hay un artículo en manaco.com muy completo, de hecho es el que acompaña el vídeo que os decía en la intro, ese vídeo de menos de un minuto, que habla de facturación, así que os recomiendo que le echéis un vistazo, ¿de acuerdo? En paralelo a lo que es este vídeo. Pero como os decía, la herramienta de formularios, que también tenéis en artículos en manaco.com, la explicación de cómo enviar formularios a los clientes, es una herramienta general que tenemos, por ejemplo, en Berkami, tenemos en Kickstarter, tenemos en Indiegogo, y en general en las principales plataformas de crowdfunding tenemos siempre la herramienta de formularios. Bien, en esta herramienta de formularios ya tenemos la clave para empezar a facturar. Porque es una herramienta pensada, idealmente, para pedir la dirección de envío, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué no pedir también la dirección de facturación? Si es la misma, perfecto, pero los datos básicos para hacer una factura o un recibo. El recibo no es mucho problema, porque con los datos del mecenas que ya nos da el panel de control de la plataforma tendremos suficiente, pero la factura sí que requiere otros datos, por ejemplo, en el caso de España, el DNI. Y esto es muy importante. Nos permite los formularios hacer un seguimiento de las respuestas. Y así, si hay gente que no nos ha dado respuesta, les podemos contactar y decir, hey, necesito estos datos si quieres factura. Y también, muy importante, tenemos los mails, que es una pieza fundamental
En plataformas como, por ejemplo, Berkami tenemos este acceso y hay otras plataformas que en lugar del mail tenemos el contacto. Podemos hacer una mensajería estilo LinkedIn, que no sabes el mail de la persona si no te lo publica, pero puedes contactarla si es contacto tuyo. Es exactamente igual. Segunda clave, lo que hay, sobre todo, la base es la herramienta de formularios. Y ahora vamos a por la tercera clave. La clave 3 es precisamente el problema principal que tenemos, que pese a no tener herramientas para poder gestionar la facturación, sí que tenemos una responsabilidad y es nuestra, ¿de acuerdo? Estos son ventas y debemos enviar siempre recibo o factura para poder cerrar la operación correctamente a nivel contable y fiscal. Si os fijáis, por ejemplo, cuando nos vamos a plataformas como Kickstarter, aquí te lo dicen bien claro en Kickstarter, ¿de acuerdo? Nosotros no damos facturas o recibos por la contribución, pero debes contactar con el creador para recibir esa factura o recibo. Así que, más claro agua, la responsabilidad 100% en el campo del creador o creadora de la campaña de crowdfunding. Vamos a por la cuarta clave, el método. ¿Qué debemos hacer para realizar correctamente la facturación? En primer lugar, pedir los datos adecuados. Esto es básico y fundamental, ¿de acuerdo? Sería DNI, esto es muy importante porque sin DNI, nombre y apellidos completos, y la dirección, que debe ser o puede ser la misma del envío o no. Esto es importante para poder emitir una factura. Cuidado, hay que preguntar si quieren factura o recibo, porque puede ser que la gente quiera recibo y en ese caso no hace falta tanta información, simplemente con el correo electrónico, por ejemplo, o el nombre completo que tengas del mecenas ya tienes suficiente. Muy importante, antes de enviar la factura, recomiendo gestionar la producción, sobre todo, ¿de acuerdo? Y si puede ser, empezar a gestionar los envíos, y en paralelo, enviar las facturas. Es una prioridad, sí, pero cuando enviéis el formulario, pensad en esto, cuando enviéis el formulario para pedir los datos, la gente ya tendrá un mensaje de que esto va en marcha y relativamente en poco tiempo recibirá la recompensa. Así que cuidadito con cuando enviamos el formulario. Esto no está, digamos, no es contradictorio, digamos, con enviar una actualización explicando todo. Cuando acabéis la campaña, lo primero, enviad una actualización explicando el método que llevaréis a cabo, ¿de acuerdo? Oye, os enviaremos unos formularios. Oye, os pediremos datos de envío y también de facturación. Oye, os pediremos si queréis factura o recibo. Todo esto estar preparados porque os los vamos a enviar, ¿de acuerdo? Estos formularios y deberéis contestarlos. Pero luego, el hecho de enviarlos, esperad un poquito a tener ya la producción un poco encarrilada, ¿de acuerdo? Bien, muy importante este aspecto porque tenemos, por ejemplo, aquí el caso de la guía del creador, donde estamos en una actualización explicando precisamente lo que os he dicho, o sea, acabando entregas y facturando. Precisamente lo que acabo de comentar, puedes usar las actualizaciones de la campaña para ir informando de todo el proceso y que la gente no se ponga nerviosa y sepa lo que va a venir. Tanto la entrega de formularios, que es muy importante, como la facturación. ¿De acuerdo? Bien, y seguimos, vamos a por la clave número 5. ¿Qué datos hay que pedir? Aquí vamos a hacer un resumen de los datos, ¿de acuerdo? Antes los he mencionado, pero vamos a hacer un resumen exhaustivo. Nombre y apellidos, básico y fundamental, ¿de acuerdo? El nombre y apellido que sale en el DNI, muy importante, ¿eh? El mail, también, para contacto, y por si queremos enviar un recibo únicamente, el DNI y el NIE, o el DNI o el NIE, dependiendo de si es empresa o particular, y la dirección completa. Con esto tendríamos suficiente para realizar factura o recibo. Es evidente que también debemos preguntar si quieren una u otra. Porque en la mayoría de casos, ya os lo digo, será un recibo y es mucho más rápido manualmente gestionar un recibo que tener que gestionar una factura que tiene más datos y por lo tanto es más complejo de editar. Recordad que todo esto lo deberéis hacer manualmente, así que es un problema muy grande que no está solucionado por parte de las plataformas y que es lento. Así que aseguraos muy bien de saber si quieren factura o recibo, para así poder determinar, que seguramente será la mayoría, la gente que quiera recibo y ahorraos trabajo. No hagáis facturas por defecto porque hay gente que no necesita la factura. Cuando vas a comprar cualquier producto, a cualquier tienda, no te dan una factura siempre. Hay gente que la pide y gente que no. ¿De acuerdo? Vamos a por la sexta clave, muy importante. ¿Qué pasa en las plataformas de crowdfunding de recompensa recurrente? Es decir, las plataformas de crowdfunding que son un membership site, como por ejemplo Patreon, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo que Netflix. O sea, no sé si lo sabéis, pero tú vas a Netflix y puedes pedir la factura. No sé si lo conocéis, pero si echáis un vistazo a este artículo que os recomendaba antes, el de factura en crowdfunding, abajo del todo veréis un apartado dedicado a Patreon. Y en el apartado dedicado a Patreon lo que hago es este comparativo que os digo. Y os encuentra, también podéis encontrar aquí, el enlace directo para ir a la facturación, a la zona de facturación de Netflix donde puedes descargarte tu recibo. Esto es importante porque así os dais cuenta de que un sistema de, en este caso, streaming, que es una membresía, pues tiene la obligatoriedad de generar este recibo, ¿de acuerdo? Y pasa exactamente igual en Patreon, es decir, tú te vas a Patreon y es un membership site, donde la gente está directamente, pues, pagando por un contenido exclusivo cada mes. Y en este contexto pasa igual. Lo que ocurre, y aquí es donde viene la clave de aquí, de este punto, es que Patreon te cobra el IVA por defecto, es decir, Patreon te pide los datos como creador, y te cobra el IVA a todos los suscriptores, ya por defecto, ¿de acuerdo? Te lo cobra y te lo ingresa en Hacienda. Entonces, es como si, en este caso, Patreon intermediara
entre el creador y los suscriptores de este mismo creador y ya declararás el IVA. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque ya no podemos hacer una factura con IVA, debido a que ese IVA ya ha sido pagado. Entonces, ¿qué solución tenemos? Básicamente tenemos dos soluciones. La número 1 sería emitir facturas igualmente a todos nuestros suscriptores con IVA y avisar a Hacienda de que hay un IVA duplicado, cosa que es bastante farragosa. Y la segunda es emitir una factura a Patreon, que no hace falta que le enviemos, simplemente sería para nuestra contabilidad tenerla controlada. Todo esto, que sepáis que lo explico en un artículo que acabáis de ver, ¿de acuerdo? Que os dejo aquí abajo en los enlaces, ¿de acuerdo? Y muy importante que tengáis en cuenta este punto, porque si no estaréis facturando incorrectamente la parte de Patreon, y es mejor que lo hagáis bien. Por cierto, antes de seguir, ¿os está gustando esta temática? Supongo que sí, porque es un tema muy delicado y que a la gente le preocupa. Si es así, por favor, un fuertísimo like a este vídeo, porque así sabré que os gusta y además me ayudaréis mucho al canal, ¿de acuerdo? Así que, venga, seguimos. Vamos ya acabando y tenemos aquí la séptima clave. El método, en el caso de Patreon, es un poco el que os decía. Punto 1, o bien facturamos a Patreon, que es lo que yo recomiendo. Punto 2, o bien facturamos a los suscriptores informando de la duplicidad. Como os decía, el punto 2 no lo recomiendo por un tema de burocracia. Pero claro, sería el correcto, porque realmente esto es algo que tenéis que tener muy en cuenta. Patreon no está ofreciendo un servicio. El que ofrece el servicio, o los contenidos exclusivos, son los suscriptores, los creadores, y se lo ofrecen a sus suscriptores. Patreon intermedia. Así que Patreon no debería estar cobrando el IVA. Hombre, en parte ayuda, porque digamos que te olvidas ese tema, pero claro, luego en la parte de facturación ese tema te rebota como un boomerang y te viene el problema de cómo gestionarlo, cómo declararlo. Así que al final no podemos evitar esta responsabilidad que antes decíamos, la responsabilidad que Kickstarter nos marca muy bien y debemos asumir. Tenemos las herramientas que tenemos, es decir, 0, así que hay que hacerlo manualmente, responsabilidad pero herramienta 0, y debemos asumir y trabajar con este contexto. Hasta que las plataformas, que es lo que a mí me gustaría, se pongan las pilas con paneles de facturación, ¿de acuerdo? No con esta solución que ofrece Patreon, que se queda un poco a medias, sino realmente ofreciendo un panel de facturación que te permita a ti, nominativamente, hacer la factura a tus suscriptores o a tus compradores en el caso de crowdfunding recurrente, en el caso de crowdfunding de recompensa no recurrente, ¿de acuerdo? Bien, y ya vamos acabando, nos vamos a la última clave, las conclusiones, que al final determina lo siguiente. En primer lugar, ¿hay que facturar? Sí o sí, acordaos de esto. Entonces, tenemos la obligatoriedad de facturar. En segundo lugar, hay un problema porque no tenemos herramientas para ello, así que deberemos adaptarnos a la situación. Y en último punto, la solución in-house. Aquí quiero hacer una referencia al podcast Mecenas FM que hago con Joan Boluda, porque precisamente el episodio 301 que hicimos la semana pasada, hablábamos de crowdfunding in-house, crowdfunding hecho en nuestra propia plataforma. Si vais a trabajar así y creáis una plataforma o una página de crowdfunding, ahí sí que podéis integrar Cuaderno o lo que os dé la gana y hacer una facturación automatizada. Esto es interesante, muy interesante, ¿de acuerdo? Pero no funciona para todo el mundo. Hablábamos precisamente en este podcast de que el crowdfunding in-house, en propia casa, no siempre lo puedes hacer y no siempre te conviene, porque te requiere una serie de gastos en recursos que a lo mejor no deberías realizar en el momento presente y deberías externalizar en una plataforma tu crowdfunding, a pesar de los problemas que tenemos, o el gran problema que es el que hoy hablábamos, que es el de la facturación. Bien, concluyendo, ya lo tenemos todo bien analizado y lo que más me interesa, primero es que no os quedéis con ninguna duda y que todas estas claves las apliquéis a vuestros propios proyectos. Bien, crowdfunders, ¿qué os ha parecido este pedazo de cacho de trozo de vídeo? Pues ya lo sabéis, si queréis muchas claves, muchísimas, para vuestros proyectos, no podéis olvidar suscribiros a este canal de YouTube y también darle a la campanita para que eso os notifique de cada nuevo vídeo. Comentamos todo lo que queráis, de verdad, estoy a vuestra disposición. Y también, muy importante, además de comentarlo aquí abajo, cuando queráis, lo podemos comentar a través de panaco.com, vuestra web de referencia en materia de crowdfunding, con tutoriales, un montón de contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras premium de la web y, por supuesto, todo el contenido de mis consultorías de crowdfunding. Gracias de verdad por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, suscríbete. Te miras otro vídeo y te suscribes y así tienes claves. No te lo pienses de verdad. Ahí estaré, cada semanita con claves interesantes. Venga, nos vemos en el siguiente. Sí, ¿me das una factura? No tengo hambre, no. Una factura por lo que compré, sí. O sea, no, los vigilantes, no, la media luna, no, que se ha comido, no, que la factura, que sí, de empresa. Eso mismo. Bien, qué suerte, al final me he entendido.